Sientes que algo en tu interior clama por una palabra viva, una verdad que sacuda tus cimientos y despierte tu espíritu. Hoy no vengo a entretenerte, vengo a hablarte como si fuera la última vez. Soy siervo del Dios Altísimo y he sido llamado para anunciarte un mensaje de fuego, no para consumirte, sino para purificarte. Lo que estás a punto de escuchar no es contenido común. Es un altar levantado en medio de la oscuridad. Si estás dispuesto a quedarte, el Señor tiene algo que decirte. ¿Alguna vez has sentido que hay batallas en tu interior que no se vencen con ayuno ni con oración, porque parecen tener raíces más profundas? Hay pensamientos que insisten en volver heridas, que no cicatrizan, comportamientos que se repiten, aunque clamas al cielo por cambio. Y es que muchas veces no se trata de falta de fe, sino de puertas que permanecen abiertas, de hábitos que sostienen lo que en realidad deberíamos estar echando fuera. Sin darte cuenta, podrías estar alimentando con tus pensamientos, tus palabras y tus acciones a esos enemigos invisibles que se han instalado sin fuerza, pero con tu permiso. Hay demonios silenciosos que se alimentan de lo que toleras, de ese enojo que justificas, de ese resentimiento que no sueltas, de esa adicción que has disfrazado de debilidad. Y el Señor en este día no viene a condenarte, sino a revelarte. Te habla con claridad. Deja de alimentar lo que te está destruyendo por dentro. Lo que tú normalizas en tu alma se convierte en sustento espiritual para fuerzas que no vienen de Él. Y eso mi alma lo sabe. No se vence con religión superficial, sino con decisiones profundas, radicales, valientes. Esta palabra no es para hacerte sentir cómodo, es para incomodar a la carne y despertar al espíritu. Porque el Espíritu Santo no solo consuela, también confronta. Y hoy quiere hablarte de frente sin filtros, mostrándote esas rendijas por donde el enemigo ha tenido acceso constante a tu vida. Esto es una advertencia espiritual, sí, pero también una puerta abierta a la verdadera libertad. Porque el Padre no acusa, Él revela lo oculto para que tú tengas la oportunidad de cerrarlo, de romper ciclos, de recuperar la santidad. Si insistes en alimentar ciertos pensamientos, si insistes en rodearte de las mismas compañías, si te aferras a esos hábitos que enfrían tu fe, repetirás los mismos ciclos que te alejan de Dios y agotan tu alma. Lo que muchos no te enseñan es que los demonios no solo habitan en tinieblas, también se acomodan en lo que toleras. Aquello que hoy aceptas en tu corazón, mañana se convierte en una cárcel. Lo que no confrontas te gobierna, lo que ignoras se expande. Esta palabra no es una prédica más, es una alarma que suena desde el cielo. Puede doler al principio, pero si decides caminarla hasta el final, traerá libertad real. Vamos a hablar de lo invisible, de hábitos que parecen pequeños, pero que te drenan por dentro, de pactos mentales con el pasado, de emociones que visitas una y otra vez, aunque el Señor ya cerró esa puerta. Vamos a sacar a la luz al enemigo que se esconde detrás de excusas. Vamos a iluminar las sombras donde por años hubo oscuridad. Y si puede que a lo largo de este mensaje sientas una incomodidad interna, no es para avergonzarte, es el Espíritu poniendo luz sobre lo que estaba escondido porque quiere sanarte del todo, no a medias. Dios no quiere verte medio sano, medio libre, medio obediente. Te quiere completo, restaurado, íntegro, lleno de su gloria. Y para eso es necesario romper todo lazo con lo que alimenta al enemigo desde dentro. Comenzamos. Cuando Saúl permitió que el tormento espiritual entrara en su vida, no fue de golpe. La oscuridad no siempre entra con estruendo. A veces entra en silencio, no se presenta como algo demoníaco, sino como una excusa, un pequeño desliz, una obediencia a medias, una razón que parece lógica, pero en esa grieta, la decisión equivocada se convierte en una puerta abierta. Eso le sucedió al rey Saúl. No comenzó mal, fue escogido, ungido, respaldado por Dios.
Tenía un llamado, una posición, una dirección. Caminaba con el Maestro, escuchaba las mismas palabras que salían de su boca santa. Fue testigo de las maravillas. Se sentó a la mesa, partió el mismo pan, no era un desconocido, estaba incluido entre los escogidos, su silla tenía nombre. Pero dentro de él algo empezó a germinar lentamente. La palabra no lo presenta como un hombre poseído desde el inicio, sino como uno que paso a paso se dio terreno con decisiones que parecían pequeñas. Juan 12:6 revela su secreto, tomaba dinero de la bolsa, no gritaba, no se justificaba, lo hacía en silencio, no por necesidad, sino porque había comprado la mentira de que merecía más. Así fue cultivando la codicia, la amargura, el orgullo, y lo hizo en la sombra. Porque cada vez que un hijo de Dios guarda para sí una batalla que debería rendir a los pies de Cristo, está alimentando una semilla ajena al reino. Y esa semilla echa raíz, se fortalece, se disfraza de razonamiento. Luego exige dominio. Juan 13:2 revela el momento de quiebre como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. No fue una invasión violenta, fue una influencia, una ocupación progresiva, porque Judas con cada acto oculto, con cada deseo no rendido, fue abriendo puertas, y al no estar lleno del Espíritu, otra voz tomó lugar. No fue un salto, fue un proceso invisible, un proceso que muchos creyentes repiten, no con actos visibles, sino con pensamientos escondidos. Entregan su mente a ideas que no provienen de Dios, nutren la duda, la avaricia, el resentimiento, el juicio constante. Dejan de orar, pero siguen sirviendo, pierden la intimidad, pero continúan hablando de fe. Así fue Judas, alguien que dejó de ver a Jesús como su Señor y empezó a verlo como un medio para sus propios planes. Su corazón ya no era tierra para la semilla divina, sino para el veneno lento y persistente del adversario. Y cuando el momento llegó, no fue la avaricia la que lo tomó, fue Satanás mismo. Juan 13:27 lo declara. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Lo ves? No fue cuando robó, no fue cuando dudó, fue cuando ya no quedaba espacio en su interior para resistir, y Jesús, con la calma de lo eterno, le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». No era liberación, era advertencia. El enemigo no necesita destruirte en un instante, le basta con que le entregues un pensamiento, uno solo. Y si no lo reconoces, si lo justificas, lo repites, lo toleras, terminas caminando con Jesús, pero directo hacia tu ruina. Hoy quiero hablarte a ti que estás escuchando estas palabras. Hay pensamientos que estás abrazando sabiendo que no vienen de Dios. Estás justificando pequeñas acciones que parecen inofensivas, pero ya están apagando tu discernimiento. Estás fingiendo cercanía cuando sabes que por dentro tu alma se está enfriando. Judas tuvo acceso al corazón de Cristo, pero nunca le entregó el suyo, y eso fue lo que lo destruyó. No la traición como hecho aislado, sino la siembra continua de lo incorrecto. El Espíritu Santo hoy no te acusa, te llama, te muestra lo que has permitido para que se lo entregues. Te despierta antes de que ese pensamiento acabe contigo, porque si lo enfrentas ahora, aún hay tiempo de cortar el ciclo. No termines como él, no esperes perderlo todo para despertar. Hay redención, hay restauración, pero todo comienza cuando hay arrepentimiento y entrega total. Hoy es el día, silencia esa voz, rompe con ese patrón, suelta ese pensamiento, entrega aquello que solo Dios conoce. Porque si no lo haces, eso que toleras crecerá, y con eso basta para que el enemigo destruya lo que queda. El mismo Jesús que le lavó los pies a Judas, que le ofreció pan, que lo miró con ternura. Es el que hoy te habla, no para que huyas por vergüenza, sino para que corras a su presencia.
para que le digas: limpia mi mente, arranca lo que no es tuyo y hazme nuevo. Y cuando lo hagas, cuando abras todo tu corazón sin reservas, el Espíritu no solo te perdonará, sino que te llenará, te restaurará. Y lo que parecía el inicio de una caída será el punto de partida de tu mayor crecimiento espiritual. Hay momentos en que el pueblo de Dios no cae por rebelión evidente, sino por desviaciones pequeñas, disfrazadas de buenas intenciones. No siempre se empieza adorando ídolos con estatuas. A veces basta con olvidar quién merece la prioridad absoluta, y en ese olvido otras cosas, aunque parezcan nobles, justas o incluso espirituales, empiezan a ocupar el trono que le pertenece solo al Señor. Así fue con nuestros antepasados en el desierto. El capítulo 32 del libro de Éxodo revela un episodio que sacude el alma de cualquiera que anhele vivir en la voluntad de Dios. Mientras Moisés permanecía en lo alto del monte, recibiendo la instrucción divina directamente del Señor, abajo en el campamento el pueblo se dejó arrastrar por la impaciencia. Sintieron que el tiempo de Dios era demasiado largo, que Moisés no regresaba, y en vez de elevar su mirada al cielo, desviaron su anhelo hacia lo terrenal. Se acercaron a Aarón con un ruego torcido: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y en vez de ponerse firme, Aarón cedió, tomó los pendientes de oro del pueblo, los fundió y dio forma a un becerro, un objeto hecho por manos humanas, una figura que pretendía reemplazar la gloria incomparable de Dios. Pero lo que más duele, lo que más revela el extravío, fueron las palabras que siguieron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Lo ves? No se trataba de una renuncia abierta al Dios verdadero, sino de una distorsión, de una reinterpretación manipulada de su poder. Intentaban encerrar lo divino en algo que pudieran tocar, controlar, moldear. Y eso es precisamente lo que sigue ocurriendo hoy. Puede que ya no derritamos oro, pero seguimos fabricando ídolos, solo que ahora son mentales, emocionales, digitales. Ídolos que se disfrazan de necesidad, pero terminan sentándose en el trono del corazón. Cualquier cosa que alimentes más que tu relación íntima con Dios es un ídolo. Tu ministerio puede serlo, tu opinión puede serlo, tu miedo, tu necesidad de aprobación, tu definición de éxito. Y cada vez que le das prioridad a eso, estás repitiendo la misma historia del desierto. Estás levantando un becerro en lo más profundo de tu alma. Estás tomando el oro que Dios te entregó, tus dones, tu inteligencia, tus recursos, y lo estás usando para edificar algo que te separa de su presencia. Lo más trágico no fue el becerro en sí, sino el estado del corazón del pueblo. Un corazón que no supo esperar, que prefirió lo visible antes que confiar en lo invisible, que eligió un símbolo en lugar de la presencia viva del Altísimo. Y así ocurre cuando dejamos que nuestras prioridades se desordenen. Sin notarlo, comenzamos a dedicar más energía a lo que hacemos para Dios que a Dios mismo. Nos volvemos expertos en estructuras, pero analfabetos en presencia. Ruidosos por fuera, vacíos por dentro. Cuando Moisés descendió y vio al pueblo entregado a la adoración del becerro, no actuó por impulso al romper las tablas de la ley. Fue un gesto profético, un reflejo de lo que ya había sido quebrado, espiritualmente el pacto entre Dios y su pueblo. Porque eso sucede cuando levantamos ídolos. No solo desviamos nuestra atención, rompemos algo sagrado, se interrumpe el fluir, se enfría, la intimidad, se debilita la conexión. Y muchos viven así, hoy con un discurso espiritual impecable, con estructuras religiosas bien formadas, pero con el corazón sometido a un becerro que ellos mismos han construido. Puede que ese ídolo no tenga nombre, pero tiene poder sobre sus decisiones. Tal vez tú también lo has notado. Tal vez reconoces que hay algo que consume tu atención, que está drenando tu vida espiritual, que has alimentado una idea, un hábito, una dependencia que ha desplazado al Espíritu Santo de su lugar central. Pero Dios hoy no viene con acusación, viene con una revelación, te muestra lo que has levantado para que lo derribes.
Te invita a dejar de nutrir ese ídolo, a destruirlo, aunque duela, aunque te haya costado lágrimas, tiempo, ilusiones, porque nada, absolutamente nada vale más que su presencia. Moisés redujo el becerro a polvo, lo mezcló con agua y obligó al pueblo a beberlo, una purificación radical, un acto simbólico para enseñar que todo lo que hayas creado fuera de la voluntad de Dios debe ser deshecho dentro de ti. Y eso mismo debes hacer tú. Pulveriza ese ídolo, rompe esa idea falsa, apaga ese hábito, silencia esa voz, cierra esa puerta, hazlo con la fuerza del Espíritu. No para castigarte, sino para limpiar el lugar donde Él quiere habitar. El Espíritu Santo no comparte su morada con tus becerros. Él no habita donde hay competencia por la adoración. Y si hoy decides dejar de alimentar aquello que te aleja de Él, entonces volverás a escuchar su voz como Moisés la escuchó. Volverá a confiarte su dirección. Volverá a revelarse, porque Él no busca perfección, Él busca entrega. A veces el peligro no se esconde en lo que hacemos, sino en la manera en que decidimos hacerlo. El enemigo no siempre entra por una puerta abierta de pecado visible, sino por actitudes que toleramos en lo secreto. La soberbia, la dureza de corazón, el orgullo espiritual, la incredulidad. Todas esas cosas que muchos consideran detalles menores se transforman en verdaderos altares donde el enemigo se acomoda como en su propia casa, porque no todos los altares están hechos de piedras. Algunos se levantan con actitudes que nunca fueron ordenadas por Dios, actitudes que Él jamás pidió que sostuviéramos, pero que hemos abrazado por costumbre, por dolor o por orgullo. La palabra nos muestra un ejemplo doloroso y contundente en Números 16. Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés, y no fue por ignorancia. Ellos eran levitas, sabían del servicio, conocían a Dios, pero permitieron que el veneno del orgullo espiritual tomara raíces en su corazón. Coré reunió a 250 hombres influyentes y se presentaron ante Moisés con palabras que parecían piadosas. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Las palabras sonaban santas, pero el corazón que las pronunciaba estaba contaminado. No buscaban justicia. Buscaban posición, no deseaban restaurar el orden, querían desplazar al ungido de Dios. Y esto nos revela una verdad que muchos no se atreven a enfrentar. Cuando una actitud rebelde se disfraza de celo por Dios, sigue siendo rebeldía. No todo lo que suena espiritual nace de un espíritu correcto. No toda exigencia de cambio viene de un corazón purificado. Coré y su grupo habían alimentado por años el resentimiento, el deseo de protagonismo, la inconformidad con el liderazgo. Lo que comenzó como una incomodidad terminó en idolatría a su propia voz, su propia lógica, su propio juicio. Sin darse cuenta, ya no levantaban altar para Dios, sino para su ego. Dios les habló con Moisés y le dijo que se apartara. El juicio vendría, y así fue. La tierra misma se abrió y tragó a Coré, a Datán, a Abiram y a todos los que compartieron su atmósfera, porque las actitudes alimentadas generan atmósferas y las atmósferas arrastran a otros. 250 hombres cayeron con él. ¿Por qué tanta severidad? Porque no fue una acción aislada, fue un patrón interno sostenido con terquedad. Fue una actitud oculta que cavó un abismo, y ese abismo lo tragó todo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces escondemos resentimientos detrás de palabras constructivas? ¿Cuántas veces opinamos sobre otros no desde el discernimiento, sino desde una herida no sanada? ¿Cuántas veces llamamos juicio propio a lo que decimos ser discernimiento espiritual? Y mientras alimentamos eso, estamos construyendo un altar invisible, sí, pero altar al fin,
y no es para Dios. Cuando el orgullo se convierte en atmósfera, el cielo no puede respaldarte, porque está escrito: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y quizás tú no estés cayendo en pecados visibles. No robas, no mientes, no adulteras, pero estás caminando desde una actitud que no tiene a Dios como centro. Estás tomando decisiones desde tu opinión, no desde su palabra. Te estás aferrando a una posición que justifica tu dureza y tu indiferencia. Si no rompes con eso, ahora podrías estar al borde de un abismo espiritual sin darte cuenta. Hoy el Espíritu Santo quiere alumbrar ese rincón, quiere mostrarte que no es solo lo que haces, sino cómo lo haces, desde qué intención lo haces, porque aquello que alimentas en lo secreto terminará tomando forma, y cuando tome forma será altar para uno de los dos reinos, el del cielo o el del infierno. Tú decides. Puedes derribar hoy mismo ese altar invisible. Puedes rendir esa actitud antes de que ella te domine. Puedes entregarle a Dios ese orgullo, esa dureza, esa razón que has defendido tanto tiempo. Y si lo haces, el cielo no se abrirá para tragarte, se abrirá para derramar gracia sobre tu vida, porque Dios no rechaza al que se humilla, pero se opone con fuerza a quien insiste en alimentar lo que no proviene de Él. No esperes a que el suelo tiemble bajo tus pies para reaccionar. No esperes a que el juicio toque tu puerta para decidir cambiar. Hoy es el momento. Ahora es la hora de rendirse antes de que esa fachada que construiste se transforme en tu propia condena. Porque hay actitudes que, si no se corrigen a tiempo, terminan devorando el alma desde adentro. Cuando leemos lo que sucedió con Ananías y Zafira, no estamos ante una historia cualquiera. Es uno de los relatos más estremecedores que el Espíritu quiso dejar registrado, en un tiempo donde la presencia del Espíritu Santo era palpable, donde la iglesia nacía bajo la unidad, la entrega y la verdad. Una grieta se abrió, no desde afuera, sino desde el corazón mismo de dos creyentes. Ellos vendieron una propiedad como otros lo hacían por amor y fe, pero ocultaron parte del dinero y fingieron haberlo dado todo. Nadie los obligó a vender, nadie los forzó a entregar. El problema no fue lo que retuvieron, sino lo que fingieron. El pecado estuvo en querer aparentar una entrega que no era real, en querer parecer santo sin haber pasado por el fuego de la rendición, en querer la honra sin el quebranto. Pedro, lleno del Espíritu, les habla con una claridad que estremece. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. ¿Te das cuenta? No fue un descuido, fue un proceso. Un corazón que alimentó por mucho tiempo una imagen falsa hasta que esa imagen ocupó el lugar de la verdad. Ananías y Zafira no cayeron por ser débiles. Cayeron porque se acostumbraron a sostener una doble vida, porque pensaron que se podía jugar con lo sagrado, porque creyeron que la apariencia bastaba para caminar entre los santos. Murieron ese mismo día, no porque alguien los juzgara, sino porque la santidad del Espíritu no permite convivir con la mentira. Esto no es un cuento antiguo, es una advertencia viva. Es un llamado para todo el que ha empezado a construir una imagen que no representa lo que hay en su corazón. Cada vez que finges en lo espiritual, levantas una fachada frágil, y justo ahí, en esa grieta de incoherencia, se acomoda el enemigo. No necesitamos morir físicamente para experimentar la muerte espiritual. Nos morimos cuando nuestras palabras públicas no reflejan nuestras luchas privadas. Nos morimos cuando predicamos obediencia mientras vivimos en rendición selectiva. Nos morimos cuando usamos un lenguaje santo, pero rehuimos decisiones santas. Y lo más alarmante es que seguimos funcionando. Seguimos en el ministerio, en el liderazgo, en el servicio, pero ya no hay fuego, ya no hay presencia. Solo queda una estructura vacía sostenida por el temor al qué dirán. Y todo eso comenzó con una idea. Lo que los demás piensan es más importante que lo que Dios ve. Mientras no se note, no importa. Pero ahí es donde el enemigo siembra, en los corazones divididos.
en la entrega sin sacrificio, en la costumbre de aparentar lo que no se vive, y cuando ese hábito se instala, el fuego se apaga. Ananías y Zafira no le mintieron a Pedro, le mintieron al Espíritu Santo, y el Espíritu no habita donde se permite lo falso. Él es verdad. Él ve las intenciones. Él discierne los pensamientos. Tal vez tú hoy estás batallando con eso, quizás estás cansado de la fachada, quizás sabes que hay una distancia dolorosa entre lo que muestras y lo que eres, y eso te drena, te apaga, pero hay esperanza. Aún puedes romper ese ciclo, aún puedes decir la verdad, aún puedes dejar la máscara en el altar, aún puedes correr hacia el Espíritu con el corazón abierto. Él no te va a rechazar. Él va a limpiarte, va a llenarte, va a devolverte la coherencia entre lo que vives y lo que predicas. Pero necesitas dejar de alimentar la imagen, dejar de justificar el silencio. Necesitas el valor de ser honesto con Dios, aunque eso te exponga delante de los hombres. Porque la apariencia no sostiene cuando el fuego ya no está. La reputación no salva cuando el corazón está dividido. El ministerio no cubre si la presencia no está. Dios no quiere más perfección de ti, Él quiere más verdad. Y si le entregas esa parte rota, ese miedo a ser descubierto, esa necesidad de aparentar, Él hará contigo lo que ha hecho con tantos antes. Te levantará, no por lo que aparentas, sino por lo que eres en su presencia. Ananías y Zafira fueron un grito del cielo, un grito que me dice que no se trata de aparentar espiritualidad, sino de rendirse con sinceridad. Yo no quiero ser un actor en una obra religiosa, yo quiero ser un altar vivo quebrantado, si es necesario, pero lleno de verdad. Y cuando tomo esa decisión, el Espíritu no tarda, comienza a fluir otra vez. La paz que había perdido regresa, y entonces mi vida ahora sin máscaras se vuelve una morada donde Dios se mueve sin limitaciones. Recuerdo lo que pasó en Gadara, aquella región que tuvo el privilegio de recibir al Maestro, pero lo rechazó. Y no fue con palabras violentas, fue con una atmósfera fría, una cultura colectiva que se había acostumbrado a la presencia de lo impuro y se volvió alérgica a lo santo. A veces, sin darnos cuenta, podemos transformar nuestros hogares, nuestras mentes, nuestras relaciones en ambientes donde Dios no se siente bienvenido, pero el enemigo se acomoda. En Marcos 5 se relata uno de los momentos más estremecedores del ministerio de Jesús. Aquel hombre que vivía en los sepulcros encadenado, gritando, hiriéndose, era la imagen de una mente dominada por el infierno. Pero Jesús no necesitó gritos ni rituales. Con una sola palabra expulsó la legión y ese hombre quedó libre vestido en su sano juicio. Un milagro completo, una redención absoluta. Pero el pueblo al ver lo ocurrido no se postró, no celebró, no pidió más. Lo que hicieron fue pedirle a Jesús que se fuera. ¿Y por qué? Porque les resultaba más soportable convivir con un hombre poseído que con una presencia que desarma estructuras. Soportaban los gritos nocturnos, los cortes, las cadenas, pero no soportaron ver a los cerdos hundirse. Les dolió más el precio económico que la gloria espiritual. Preferían mantener sus bienes que recibir la transformación de una vida. Esa es la tragedia. Aprendieron a convivir con lo diabólico, pero no se abrieron al cielo. Se volvieron expertos en tolerar el infierno, pero incapaces de rendirse a Dios. Y eso sigue pasando hoy también. ¿Cuántas veces preferimos sostener hábitos destructivos porque nos resultan familiares? ¿Cuántas veces evitamos cambios profundos por miedo a perder algo que creemos que nos da seguridad? ¿Cuántas veces rechazamos la presencia de Dios cuando empieza a incomodarnos solo porque no queremos soltar a nuestros cerdos? Y esos cerdos pueden tener muchos nombres, relaciones, placeres, rutinas. Pero el principio es el mismo. Cuando me aferro a lo que Dios me pide soltar, empiezo a construir una atmósfera donde su presencia se apaga y puedo seguir diciéndome cristiano, seguir asistiendo a la iglesia, seguir citando versículos,
Pero si el fuego se ha ido y el enemigo se siente como en casa, ¿de qué me sirve la apariencia? Kadare eligió el dinero antes que lo eterno. Eligió lo conocido antes que la transformación. Eligió la comodidad antes que la presencia. Y Jesús se fue, no discutió, no forzó, respetó la decisión colectiva de un pueblo que prefería convivir con demonios antes que dejar que el cielo los toque. Hoy esa historia se repite en miles de corazones, personas que oran por la presencia de Dios, pero cuando Él llega y comienza a remover lo que estorba, le piden que se detenga. Le supliquen que no transforme tanto, que no cambie todo, que no se lleve sus cerdos. Y con esa actitud lo que hacen es apagar el mover de Dios. Alimentan una atmósfera donde la transformación se detiene, donde el enemigo no necesita poseer, porque ya le han abierto la puerta para quedarse. La pregunta que retumba en mi espíritu no es solo qué estás haciendo con tus días, sino qué ambiente estás cultivando en tu vida. Es un espacio donde Cristo tiene plena libertad de entrar, tocar, transformar. ¿O es un lugar limitado donde Él solo es bienvenido mientras no interrumpa tus zonas cómodas? Recuerdo aquel momento con el Gadareno. Él fue liberado porque se abrió por completo a la presencia de Jesús, pero el resto del pueblo, ellos prefirieron mantener la atmósfera que ya conocían, aunque en ella reinara el infierno. Uno eligió la presencia a cualquier precio, los otros eligieron estabilidad sin redención. Hoy tú tienes esa misma decisión delante de ti. ¿Estás dispuesto a soltar cada patrón, cada costumbre, cada estructura si eso significa que Jesús lo llene todo? ¿Estás dispuesto a incomodarte para ser verdaderamente libre? Entonces, haz espacio. Cancela los pactos ocultos. Rechaza los pensamientos que no glorifican a Cristo. Decláralo con tu estilo de vida. Que tu manera de vivir grite. Que su presencia es más valiosa que cualquier otra cosa. Y verás cómo la atmósfera de tu vida cambia. Porque donde Jesús es recibido sin condiciones, el enemigo no encuentra lugar. Donde Él reina, la oscuridad se disipa. Solo queda la luz. Solo permanece la verdad, solo florece la libertad. Desde el principio el enemigo no necesitó ejércitos ni tormentas para derribar al hombre. No usó cadenas ni grilletes. Le bastó una semilla, una palabra, una insinuación en el momento preciso, una sugerencia disfrazada de sabiduría, un susurro que sembró dudas sobre la verdad de Dios. Así comenzó la caída en el Edén. Génesis 3 lo dice con claridad. La serpiente no agredió a Eva físicamente, no la amenazó, solo habló, con que Dios os ha dicho. Y esa simple frase abrió una grieta en su mente. Lo peligroso no fue que la serpiente hablara, fue que Eva se detuvo a escuchar. Y más aún respondió, intentó razonar. Le dio espacio a una voz que jamás debió entrar en su interior. Así comienzan muchas de nuestras propias caídas. No con el pecado final, sino con la conversación que nunca debimos tener, con la frase que dejamos entrar, con el pensamiento que decidimos entretener. ¿Y si no es tan malo? ¿Y si Dios se está tardando? ¿Y si tengo derecho a sentir esto? ¿Y si hay otra manera de entenderlo? En cada una de esas preguntas estamos alimentando a la serpiente. Le damos territorio, le damos argumentos. Y cuando esa narrativa toma fuerza, empieza a desplazar la verdad del Señor. Eva no cayó por falta de fuerza. Cayó porque permitió que una voz ajena echara raíces en su mente. No cerró la puerta, no sujetó el pensamiento, lo discutió, lo justificó, lo abrazó y así también lo obedeció. Hoy sucede lo mismo.
Muchos oran con fervor, pero en lo íntimo siguen escuchando esas voces dulces que contradicen la palabra, se llenan de escritura, pero también de argumentos humanos, enseñanzas diluidas, ideas disfrazadas de piedad, pero vacías de unción. Y mientras tanto el enemigo no grita, solo susurra, con medias verdades, con alternativas a la obediencia, con atajos revestidos de falsa revelación. ¿Has examinado últimamente qué pensamientos estás dejando entrar sin filtro? ¿Esa idea que repites vino realmente del cielo o nació de una herida que no has dejado sanar? ¿Estás nutriendo la voz del Espíritu o estás alimentando a una serpiente que crece en el jardín de tu mente? Porque todo pensamiento que no se rinde ante el Señor se convierte en un altar, y todo altar que no le honra termina siendo territorio del enemigo. Pablo lo vio con claridad. Por eso escribió en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está el secreto: no permitir que el pensamiento madure fuera de su presencia, no dejar que la idea crezca sin confrontarla con la palabra, porque lo que no confrontas a tiempo puede convertirse en una decisión que te desvíe por años. Lo que empieza como duda puede tornarse en una doctrina. Lo que suena razonable puede convertirse en rebeldía bien estructurada. Y cuando abrí los ojos ya no era el Espíritu quien me guiaba, sino una idea que yo mismo había moldeado, alimentada por emociones que se disfrazaban de convicción. Era una verdad que no venía del cielo, sino de mis propias urgencias, sostenida por la obstinación de no rendir esos pensamientos, cuando apenas eran semillas. La serpiente no vino con gritos ni amenazas. Solo necesitó espacio, y ese espacio se lo di yo, como muchos hijos de Dios que permiten que una idea habite sin ser llevada ante la luz del Espíritu. Una justificación disfrazada de prudencia, un deseo racionalizado, una interpretación torcida, un consejo que aparenta espiritualidad, pero nace de una vida sin obediencia. Eso es lo que le da alimento a la serpiente. No hace falta invocar el mal para que se manifieste. Basta con abrir la puerta a las conversaciones que no fueron inspiradas por Dios. Cuando eso se vuelve costumbre, el alma se adormece, el discernimiento se apaga. La verdad se convierte en una opción más, no en la única guía, y la voz que antes ardía en lo profundo ahora es silenciada por pensamientos con sabor a psicología, pero sin el respaldo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han perdido su llamado por abrazar una sola idea fuera de tiempo? Frases como «yo merezco más», «ya he dado suficiente», «Dios lo entenderá», «esto no es tan malo», «hay otras formas de servir». Nadie me comprende, son raíces, y si no se arrancan, crecen, y lo que crece sin Dios en algún momento compite con Él. Esa competencia, aunque no se vea, es real, porque en el mundo espiritual no hay espacios vacíos. Lo que no se rinde al Espíritu se convierte en terreno para lo opuesto, y si no soy yo quien gobierna mis pensamientos por medio de la obediencia, otro lo hará desde la manipulación. Dios no me formó para vivir en confusión, no me llamó para caminar entre la verdad y la sospecha. Me llamó a vivir con claridad, y esa claridad no nace de sentir bonito, nace del quebranto, de rendir mi forma de pensar para asumir la mente de Cristo. Eso solo sucede cuando cada pensamiento es expuesto a su luz, cuando dejo de repetir ideas que suenan bien, pero no tienen raíz bíblica, porque si me convierto en repetidor de frases sin fundamento, no edifico, confundo, no sano, contamino. El enemigo no viene con cuernos, se disfraza de lógica, de consejo sabio, de alternativa inspiradora. Pero detrás de ese barniz, su único deseo es ganar espacio. Quiere que lo siga escuchando, que confíe más en mí que en Dios. Y cada vez que no confronto esa idea, cada vez que no la llevo a la cruz, cada vez que protejo mi argumento por encima de su voz, estoy levantando un altar.
y ese altar se convierte en centro de poder, pero no del cielo, sino del que opera en las tinieblas. Por eso el Señor fue tan claro con Pedro cuando quiso apartarlo de la cruz. «Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Esa palabra debe ser mi espada. Cada vez que algo suena bien, pero no huele a santidad. Cada vez que algo parece lógico, pero no está en la palabra. Cada vez que alguien habla desde el alma, pero no desde el espíritu. Porque no todo lo emocional es espiritual. No todo lo bonito dicho es nacido del cielo. Y no todo pensamiento que consuela proviene del trono. Hoy Dios me llama a limpiar mi mente, a cerrar el diálogo con la serpiente, a destruir el altar que levanté con pensamientos no nacidos en su voluntad. No necesito más excusas, solo necesito rendirme, rendir ese argumento que me hace sentir fuerte, pero me aleja. Rendir esa lógica que me protege, pero no me transforma. Rendir esa filosofía que suena hermosa, pero niega la palabra. Y cuando lo haga sentiré que algo se rompe por dentro. No será dolor, será libertad. No será pérdida, será comunión. Porque cuando dejo de alimentar a la serpiente, la voz de Dios vuelve a ser clara. Y cuando su voz es clara, ningún pensamiento puede dominarme. No hay mentira que logre confundirme cuando mi espíritu está encendido por el fuego de Dios. Ninguna atmósfera puede apagar lo que ha sido encendido desde el cielo. Pero aprendí que a veces el peligro no está en lo que se dice, sino en lo que se calla. Hay silencios que matan. Hay momentos donde el alma prefiere evitar confrontar lo que el espíritu ya denunció. Y ese silencio, lejos de ser paz, se convierte en una alianza oscura con lo que Dios me ordenó destruir. He visto cómo el enemigo no solo se alimenta de acciones incorrectas, sino también de omisiones. Ese silencio que parece prudencia se convierte en un terreno fértil para lo que Dios ya condenó. Y cada vez que opto por callar lo que debería proclamar, cada vez que dejo intacto lo que debería ser derribado, estoy alimentando una estructura que no viene del cielo. En 1 Samuel 15, Dios le dio a Saúl una orden precisa: destruir por completo a los amalecitas, sin excepciones, sin interpretaciones humanas. Pero Saúl obedeció a su manera, perdonó a Agag y guardó lo mejor del ganado. Cuando fue confrontado, su respuesta me estremeció. He obedecido la voz de Jehová. Pero no fue así. Su obediencia parcial fue desobediencia completa ante los ojos de Dios. Comprendí que lo que no se destruye totalmente se convierte en enemigo silencioso. Lo que decido guardar creyendo que tengo el control termina controlándome. Saúl justificó su desobediencia con la excusa de ofrecer sacrificios, pero Dios no quería sacrificios, quería obediencia. Él no está interesado en cuánto doy, sino en si estoy dispuesto a entregar precisamente lo que Él ha pedido. Y aquí es donde el alma es puesta a prueba. Cuando ignoro esa voz interna que me grita, «Esto debe salir de tu vida», estoy levantando un altar a lo que Dios me mandó derribar. Con el tiempo, aquello que tolero en silencio se convierte en parte de mi sistema espiritual. Y lo más peligroso es que me acostumbro. Saúl no cayó porque dejó de servir, sino porque dejó de obedecer, según los términos de Dios. Guardó lo que le convenía, buscó el favor de la gente y perdió el trono. El profeta Samuel lo dijo con claridad. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y cada vez que elijo mantener algo que Él me pidió soltar, practico idolatría, aunque no haya una estatua frente a mí, porque mi deseo ocupa el lugar que le pertenece a su voluntad. Hoy muchos caminan sin cadenas visibles, pero con prisiones interiores. No gritan rebeldía, pero aplazan constantemente la obediencia. Sabemos qué relaciones deben terminar, qué pensamientos deben ser entregados, qué puertas deben cerrarse, pero las mantenemos abiertas por comodidad. Y ahí
En ese terreno el enemigo levanta sus fortalezas, porque donde hay obediencia a medias, no hay plenitud del espíritu. El riesgo del creyente moderno es pretender vivir bajo la gracia sin renunciar a la resistencia interna, y el enemigo no necesita escándalos. Le basta con que sigamos diciendo más adelante, cuando esté listo, cuando lo sienta. Ahí que se esconde el robo del fuego espiritual. Dios no me está pidiendo sacrificios vacíos, me está pidiendo lo que he perdido por mis aplazamientos: claridad, paz, dirección, identidad. Porque mientras Agag siga vivo, no podré sentarme en el trono que él me ha destinado. Mientras reserve lo que me pidió, cortar su voz será lejana. Este es el tiempo de romper el silencio, de cortar de raíz el pacto con la postergación, de levantar mi voz, declarar lo que debe salir y decidir que ya no alimentaré nada que el cielo ha sentenciado. Cuando decides obedecer en secreto lo que el Señor te habló, en lo íntimo, algo empieza a moverse en lo invisible. El enemigo pierde el terreno que le había cedido y el Espíritu Santo viene a ocupar ese espacio con algo nuevo, más fuerte, más limpio, más verdadero. Pero todo comienza con ese primer paso en silencio. Y lo que parecía inofensivo al principio, si lo dejas, se transforma con el tiempo en una estructura espiritual que cuesta romper. Cada vez que toleras algo, aunque te parezca pequeño, estás dándole forma. Aquello que minimizas con frases como "no es para tanto" puede ser mañana el motivo por el cual no avanzas. No fluyes y no logras escuchar la voz de Dios con claridad. No porque Él se haya alejado, sino porque tú mismo abriste el espacio a otra cosa. Lo peligroso de lo que uno tolera es que termina normalizándose. Y cuando algo se vuelve normal, deja de cuestionarse, se acomoda, se justifica, se convierte en parte del entorno, como esa grieta en la pared que al principio molesta, pero después de un tiempo ya ni la notas, hasta que un día esa grieta es la evidencia de que toda la estructura está comprometida. Así pasa también en lo espiritual. Has dejado grietas abiertas, reacciones emocionales, sin tratar pensamientos que nunca llevaste a la cruz, y todo eso que decidiste ignorar ha levantado una estructura interna que sostiene ideas que no vienen de Dios, pero que tú sigues alimentando sin darte cuenta. El mismo Jesús lo advirtió en Apocalipsis 2:20, cuando habló a la iglesia en Tiatira. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. No dice que la sigues ni que la adoras, dice que la toleras. Y ese es el punto. Tolerar lo que se opone a Dios. No siempre se presenta con escándalo. Puede venir vestido de compasión, de respeto, incluso de falsa humildad. Pero el cielo no mide la tolerancia por la intención, sino por el fruto que deja. Si eso que toleras está apagando tu fuego, enfriando tu mente, contaminando tu entorno, entonces lo que estás haciendo es construir una estructura espiritual que ya no se sostiene por el Espíritu, sino por tu propia voluntad. La iglesia de Tiatira no tenía un problema doctrinal. Su problema era lo que permitía alrededor, y eso fue suficiente para que Dios diera una advertencia directa, porque lo que se permite sin ser confrontado al final termina gobernando sin tu consentimiento. Hoy en día, muchas personas viven bajo la opresión de estructuras que ellas mismas levantaron poco a poco. No lo hicieron por rebeldía, sino por silencio, por omisión, por miedo a enfrentar, por cansancio. Y ahora viven en ambientes pesados, estancados, cargados de oscuridad, no porque Dios no quiera actuar, sino porque hay estructuras que decidieron mantener de pie. Estructuras religiosas vacías de presencia. Estructuras emocionales que se nutren del drama. Estructuras intelectuales que todo lo racionalizan y no dejan espacio para el misterio divino. Estructuras de relaciones que toleran vínculos que te hunden. Estructuras espirituales que mezclan verdad con confusión, pureza con manipulación, Biblia con opinión.
Y cada día que pasa, esas estructuras se vuelven más sólidas porque lo que se tolera se convierte en cimiento. Y lo que se construye sobre esos cimientos, aunque parezca correcto, termina torcido. El enemigo no necesita empezar de cero para levantar su reino. Le basta con que tú no derribes el tuyo, con que sigas manteniendo lo que Dios ya te pidió que destruyeras. Y mientras tú te enfocas en crecer, Él se acomoda en lo que no limpiaste, porque Dios no puede llenar una estructura levantada sobre la tolerancia. Él solo llena corazones que se vacían por completo, que desmantelan lo que fue construido sin su dirección. Hoy es el momento de mirar hacia adentro, de identificar qué estructuras has tolerado por años, de dejar de justificar lo que sabes que debes derribar, de tomar el martillo espiritual y empezar a romper piedra por piedra lo que tú mismo edificaste. Porque mientras eso siga de pie, Él no puede construir lo nuevo. Él no edifica sobre cimientos contaminados. Él no habita en estructuras compartidas con Jezabel, ni con Amalek, ni con Coré, ni con Saúl, ni con los ídolos dorados que guardas en tu alma. Hoy el Señor te está diciendo, tienes que derribar lo que has tolerado, porque mientras eso siga erguido, mi presencia no podrá llenarlo todo. No hablo de una simple reforma externa, sino de una demolición desde lo más profundo del alma. Es la hora de romper alianzas invisibles, de echar abajo fortalezas mentales que te mantienen atado a lo que ya no tiene lugar en tu vida. Es momento de desactivar códigos secretos que aún te conectan con un pasado que Dios ya dejó atrás. Cuando lo hagas, el Espíritu vendrá con fuerza arrolladora, trayendo claridad, propósito, dirección. Él no construirá sobre terreno impuro, sino sobre obediencia, sobre tierra santa, sobre una decisión firme de rendición total. No esperes a que todo se venga abajo por sí solo. Sé tú quien lo derribe antes de que la estructura te sepulte con todo lo que creíste edificar sobre ella. Cuando eliges dejar de alimentar al enemigo y haces lugar otra vez para el Espíritu, has dado un paso inmenso. Y si has llegado hasta este punto es porque tu espíritu lo reconoció. Esto no fue una palabra más, fue una alerta del cielo, una confrontación santa, un llamado directo. No vino a motivarte, sino a despertarte, a abrirte los ojos y revelarte las áreas donde sin darte cuenta habías estado sosteniendo fuerzas que no glorifican al Señor. Ahora lo sabes, no hace falta revelarse abiertamente para estar en peligro. A veces basta con callar cuando Dios pidió hablar, con guardar lo que debiste destruir, con tolerar lo que parece inofensivo, pero en secreto echa raíces de amargura, argumentos falsos, altares escondidos. El enemigo no siempre ruge. A veces entra sigiloso por grietas que tú dejaste abiertas por pensamientos no discernidos, por hábitos no cuestionados, por atmósferas no purificadas. Y mientras tú sigues funcionando en lo externo, Él se fortalece en lo oculto, alimentado por cada excusa, cada justificación, cada silencio, porque no todo lo que permites es inocente. Hay cosas que persisten porque tú las sostienes con tu silencio, con tu repetición, con tu miedo a soltarlas. Hoy el Espíritu de Dios pone luz sobre esas áreas no para acusarte, sino para darte una oportunidad real de libertad. Pero esa libertad necesita tu decisión, necesita tu ruptura, necesita que tú mismo digas hasta aquí. No más. No voy a seguir alimentando lo que vino a destruirme. No voy a justificar lo que me aparta de su presencia. Es tiempo de hacer limpieza en lo espiritual, de cerrar puertas que siguen abiertas, de derribar estructuras levantadas con buenas intenciones pero sin dirección divina, de dejar de negociar con el pecado disfrazado de costumbre, de romper el silencio cómodo y declarar lo que tiene que irse, de deshacerte del becerro de oro, de expulsar a Jezabel de tu sistema, de dejar de escuchar a la serpiente, de dejar sin sustento a esos demonios que has mantenido con una vida dividida. No es tiempo de negociar, es tiempo de desalojar, de recuperar el terreno perdido por tu tolerancia, tu debilidad, tu temor. Y no estás solo en esta batalla. El Espíritu Santo está contigo, no solo para señalar, sino para limpiar.
no solo para exponer, sino para restaurar. Pero Él no puede purificar lo que tú aún proteges, no puede llenar lo que tú sigues compartiendo con el enemigo, no puede edificar sobre cimientos podridos. Tiene que empezar desde tu decisión, desde tu entrega, desde tu quebrantamiento. Por eso hoy, en este momento final, quiero invitarte a hacer algo más que examinarte. Toma autoridad, levántate en el Espíritu. Declara con tu boca que no seguirás alimentando ninguna presencia que no venga del cielo. Escribe en los comentarios esta frase como acto espiritual, como testimonio visible, como declaración profética. Hoy decido cortar el alimento de todo lo que no viene de Dios y rendir mi alma solo al Espíritu Santo. Escríbelo con convicción sin vergüenza. Hazlo como quien entendió que este mensaje era para él. Porque cuando confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, algo se activa, algo se rompe, algo se libera. Y si este mensaje te sacudió, compártelo. No por rutina, sino porque sabes que hay otros que están siendo consumidos en silencio por pensamientos, estructuras y hábitos y necesitan esta palabra para despertar. Tal vez tú seas el instrumento que Dios quiere usar para abrirle los ojos a alguien. De el like también, porque al hacerlo no solo apoyas el contenido, estás empujando esta verdad hacia personas que el algoritmo no alcanzaría, pero que el cielo quiere tocar. Cada clic, cada reacción, cada interacción hace que esta palabra llegue más lejos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no encontrarás entretenimiento disfrazado de espiritualidad. Aquí no se habla por hablar, aquí se proclama palabra viva, palabra que corta, sana y transforma. Esta plataforma no es entretenimiento, es altar. Es un lugar apartado para que la luz de Cristo alumbre en medio de tanta tiniebla. Y si mientras escuchabas sentiste que el Señor te tocó, no apagues ese fuego, no te vayas corriendo, quédate. Porque lo que sigue no es un simple video más, es una cita divina, es entrenamiento para tu alma, es quebranto que edifica, es sanidad que restaura. Antes de cerrar este momento, quiero pedirte algo muy sencillo, pero poderoso. No te desconectes aún. Regálale al Señor unos minutos más. Deja que esta melodía que suena sea el incienso que suba a su presencia. Y mientras suena, háblale. No llenes el aire con frases vacías. Solo abre tu corazón y dile la verdad. Cuéntale lo que estás dispuesto a dejar atrás, lo que vas a derribar en su nombre, lo que necesitas clausurar de una vez por todas. Entrégaselo sin reservas. Él está presente. Él te está oyendo. Este mensaje no fue encendido para destruirte, sino para limpiarte como el oro en el crisol. Y si has llegado hasta el final, no fuiste solo un oyente, fuiste un obediente. Nos volvemos a ver en el próximo video. Que la gracia y la paz del Señor estén contigo.